Buenas tardes, familia. Disculpen que recién les voy a mandar el video. El video es como para ilustrarse un poquito sobre qué es la consulta popular o el referéndum, porque aquí hay dos partes. Uno es consulta y el otro es referéndum. Entonces, primero, más que todo es para mis tías que me preguntaron. Sonia dice que no sabe nada. Y cada uno al final toma su propia decisión. No les voy a inducir a votar por el sí, a votar por el no, pero quisiera que estén un poquito ilustrados sobre esta consulta. Primero, vamos a ver qué es consulta y qué es referéndum. Aquí vamos a ver, el referéndum dice es la convocatoria que se hace al pueblo para que acepte o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Es decir, esto es una reforma legal. El referéndum es una reforma legal. Y de ahí vamos a ver qué es una consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional es hecha o sometida por el presidente, por el alcalde, por el gobernador. Y la decisión del pueblo va a ser obligatoria. Por tanto, la reforma es constitucional. El referéndum va a ser reformas legales y la consulta popular va a ser reformas constitucionales. Ahora voy a hacer un par aquí. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, los que estamos a favor del no, decimos que la consulta es inconstitucional? Voy a explicar por qué. Tal vez algunos no sabrán, dirán, uy, que estos son por dar la contra. No. La consulta es inconstitucional porque toda consulta popular tiene que estar aprobada por la Corte Constitucional. El presidente sí dio el paso, pidió que la Corte Constitucional le apruebe la consulta. La Corte Constitucional tenía 20 días para aprobar o negar esta consulta. Bueno, dentro de esos 20 días se presentaron los amicus curiae. ¿Qué es un amicus curiae? Vamos a ver qué es un amicus curiae. Dice, el amicus curiae es el amigo de la corte o amigo del tribunal. Es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros, ajenos a un litigio. En esta parte, el amicus curiae puede ser presentado por una persona natural, por un profesional, puede ser presentado por un mecánico, puede ser presentado por el señor dueño del restaurante. O sea, cualquier persona del pueblo puede presentar un amicus curiae. ¿Qué quiere decir un amicus curiae? Que esa persona está dando su opinión sobre ese caso. Pueden presentarse miles de amicus curiae, pero la Corte, las personas encargadas de la Corte Constitucional eligen a ciertos y los llaman a una audiencia, y cada una de las personas elegidas va dando su punto sobre el asunto del que haya sido llamado el amicus curiae. En este caso, esta consulta todavía no podía ser aprobada por la Corte Constitucional porque existía un amicus curiae. ¿Y qué es lo que dice el amicus curiae? Que se extiende el término que tiene la Corte Constitucional para dar su respuesta, que es de 20 días, se lo extiende por 10 días más cuando existe amicus curiae. Hasta ahí estábamos bien, estábamos esperando que decidan la Corte Constitucional si la consulta va o no va. Para esto van pasando los días, pasan los 20 días, y el presidente dice que por qué la Corte no le ha resuelto. Y él hace una cadena exigiendo a la Corte Constitucional que responda favorablemente. Ni siquiera dijo respondan favorablemente. Y al día siguiente, faltaban días, porque para el plazo de los amicus curiae se terminaba el 5 de diciembre. Cuando el presidente dio su cadena nacional fue el 28 de diciembre. El día 29 se reúnen los de la Corte Constitucional. Ya
ya existía un informe de la jueza ponente de la Corte Constitucional donde negaba la pregunta 2 y 3 por ser realmente inconstitucionales. ¿Por qué la pregunta 2 es inconstitucional? Cuando ya esté hablando de la pregunta 2 yo les voy a explicar. Pero bueno, estamos en el caso ahorita de la Corte Constitucional. Ya la jueza ponente había dicho que ella rechazaba esas 2 preguntas por ser inconstitucionales. Esto lo decía la jueza de la Corte Constitucional. Pero Lenín Moreno se apuró y dijo que iba porque iba a la consulta, ya que la Corte Constitucional no había dicho nada, no había dado la opinión. Y la ley dice que dentro del término, si la Corte Constitucional no da su opinión, entonces es una aceptación tácita. Pero también la ley dice, dentro de la Corte Constitucional hay un reglamento. El reglamento de la Corte Constitucional, que es el reglamento de sustentación, en el artículo 9 dice que se extienden los plazos, se extienden los términos para dar la opinión de la Corte cuando existe amicus curiae. Pero el presidente no aceptó el reglamento y dijo que va a la consulta porque va. Ok, la consulta no es mala en ningún momento, la consulta es buena porque hay que consultar al pueblo. El asunto era que ahí habían 2 preguntas inconstitucionales, que eran la 2 y la 3. Más al presidente no le importó y mandó la consulta. Ok, ya se fue la consulta, estamos el día domingo, vamos a votar. Y disculpen si les estoy hablando ahorita de consulta, que hoy justo empezó el silencio electoral, que quiere decir que nadie puede hablar sobre lo que es las cuestiones electorales, en este caso la consulta. Pero como este va a ser un video interno de familia y yo ya tenía hecho mi cuadro, sino que por falta de tiempo no lo he podido grabar porque he estado entre y sale. Hoy día he pasado todo el día aquí, entonces recién hoy he podido. Bueno, cada uno pues toma su decisión, cada uno entiende a su manera, pero yo trato es de expresarles más o menos de lo que se trata todo eso. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, la primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1? A ver, esta pregunta, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que a las personas se los inhabilite de por vida, ok, para que no cumplan ningún cargo público. Está bien, porque después vienen a delinquir o a hacer un acto de corrupción. Claro que estamos de acuerdo. Pero esta consulta, como es engañosa, en todas sus partes nos engaña. ¿Por qué? Les explico. En el artículo 278 del Código de Integración Penal, que es el COIP, existe en el inciso final del artículo 278, dice, los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera. Entonces, la gente dice, yo he escuchado a mucha gente, lo he escuchado a Nebot, lo he escuchado a Cintia y he escuchado a partes del pueblo que dicen, dice Lenín, va a acabar con la corrupción porque dice que los va a inhabilitar. Esto no es nuevo, esto ya existe dentro del Código Penal. ¿Por qué engañan a la gente? Eso sí, según el anexo, va a haber unos ciertos cambios en ciertos delitos y que sí, que si va a tener prescripción o no. Todos esos cambios pequeños van a realizarse. Ya existe la inhabilitación dentro del Código Penal. No es como la pregunta dice, que usted recién va a elegir
qué bueno que va a luchar contra la corrupción. No es así. Esto ya existe, artículo 278, inciso final del Código de Integración Penal. ¿Ya? Va a haber ciertos cambios según ese anexo. Está muy bien, está bien que estén contra la corrupción estos cambios, pero hay otra cosa. Esta pregunta no era necesaria. Son 60 millones que estamos gastando, que disque de la pobreza que tiene este señor, 60 millones, cuando en la asamblea esto pudo haber sido cambiado en menos de un mes. Solo tenía que mandar el proyecto con los cambios, con las reformas, el presidente, y esto iba a poder ser cambiado. No necesitaba una consulta. Y no es como él se quiere comer al cuento al pueblo. No, que yo voy a hacer lo que el pueblo decida. A él no le importa esto. A él solo le importa la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 6. Seguimos con la pregunta 2. Dice, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015? Ahí hacemos un par. Primero, esta pregunta 2 dice principio de alternabilidad y dice también que va a enmendar la Constitución para que no haya, las personas no puedan ser reelectas más de una vez. A ver, el artículo 23 del Código Interamericano de Derechos Humanos dice que toda persona puede participar en una elección popular a menos que no tenga la edad y por otras cosas físicas. Entonces, está permitido según el Código de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué también esta pregunta era negada por la Corte Constitucional? Estaba negada por ser inconstitucional. No se le puede. Aquí dice